me corresponde enseñar hoy la palabra. Es como que es un lugar donde estoy más acostumbrado a estar, pero desde otro lugar. Así que vamos a tener un tiempito en la enseñanza. Y quería comenzar con esto que estábamos hablando, que habló Andy en un momento, con que seguimos cantando de que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y pensaba, cuando estaba preparando esta enseñanza, en que como seres humanos, todos nosotros, estamos rodeados por distintas realidades. Cada uno tiene su realidad, su propia realidad, ¿no? Pero esas realidades, por ahí, para no decir todo el tiempo, por ahí nos distraen. Hay momentos en nuestras vidas en donde lo que vemos, lo que está a nuestra vista, lo visible, nos abruma, ¿o no? Ejemplo, problemas de índole económicos, familiares, problemas conyugales, problemas laborales, pérdidas, dolores, la incertidumbre en general. Y lo común, lo típico, lo habitual, lo ordinario, póngale el sinónimo que sea, es que nos enfoquemos en lo que nuestros ojos están viendo. Eso es lo común, ¿no? Porque nuestra tendencia humana es depender de lo que vemos o experimentamos. Esa es la tendencia humana nuestra. Pero, hay un pero, la fe y la adoración, repito, la fe y la adoración nos llevan mucho más de esas apariencias temporales. Eso lo hacen para llevarnos a conectarnos con lo eterno, Dios. Entonces, Dios nos llama a adorarle mucho más allá de lo que estamos viendo. Nos llama a adorarle mucho más allá de lo que estamos sintiendo. Escucha bien, mucho más allá de lo que vemos y mucho más allá de lo que sentimos. Dios nos llama a adorarle en espíritu y en verdad. Yo quiero en esta introducción hablar de un traer a colación un personaje actual, o sea, de la vida actual. Hay un hombre, y este hombre que nació en Australia en el 1982, ese año hermoso, y ese hombre, quizás visto por ustedes y conocido por ustedes en las redes sociales, ese hombre llamado Nick Vujicic, es un apellido extraño, nació con una enfermedad muy rara llamado síndrome de Tetra Amelia. Acá lo tenemos. Lo han visto por ahí en las redes sociales, ¿no? Sí. Es un síndrome muy extraño, muy raro. Tetramelia significa que nació sin los brazos y sin los pies, sin ninguna de las extremidades. Y desde el principio, su vida parecía abrumadora, ¿no? Verla así es. Lo visible, lo que nosotros estamos viendo, indicaba en Nick limitaciones extremas, rechazo y un futuro lleno de obstáculos. De niño, Nick enfrentó, ¿qué en el colegio? Bullying por su condición. Enfrentaba constantes desafíos físicos y emocionales. Luchó contra la profunda sensación de ser un inútil. Y llegó al punto en que en su adolescencia intentó quitarse la vida. Porque no tenía sentido su vida. Desde lo visible, su situación parecía
desesperanzadora. Total invalidez. Sin embargo, fue en ese momento de oscuridad, cuando él tenía 15 años, que se encontró en la palabra con un versículo. Y ese versículo es Juan 9:3. Ustedes recuerdan ese pasaje donde Jesús está con sus discípulos y los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús, ¿recuerdan eso? Y Jesús le dice: ninguno de ellos pecó. Esto sucedió, dice ese versículo, para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Ese versículo que leyó Nick en ese momento cambió su vida. Y esas palabras transformaron su perspectiva de creer que su enfermedad, que su vida era una maldición, y entendió que era un propósito de Dios para mostrar su gloria a través de su vida a los demás. Gloria a Dios. Hoy Nick, con casi 43 años, está casado, tiene 4 hijos. Y usted creía que no. Pero sobre todo, hoy es un predicador, enseña la palabra de Dios por todo el mundo y diciéndole a la gente que Jesús salva y que tiene un plan y un propósito con sus vidas. No era para maldición, era que estaba enfocado solo en lo que estaba mirando y no en lo que Dios podía hacer a través de su vida. Bueno, y eso me lleva a la pregunta: ¿cómo podemos adorar a Dios cuando todo lo que vemos, todo lo que está al frente nuestro parece imposible? Bueno, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y el tema es adorar más allá de lo visible. Adorar más allá de lo visible. Y hay un versículo que está en 2 de Corintios 4:18 que sería la base de nuestra enseñanza hoy. 2 de Corintios 4:18 que dice: así que no miramos las dificultades que ahora podemos ver, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Di conmigo: pronto. Pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Di conmigo: siempre. Siempre. El domingo pasado, nuestro querido pastor Tomás estuvo hablando, enseñando. Esto es como la segunda parte de lo que él decía. El pastor Tomás, mientras nos ministraba la palabra, nos enseñaba de que la adoración es la respuesta, ¿recuerdan? Respuesta con todo mi ser, es decir, mente, la voluntad, las emociones y el cuerpo, esa respuesta a lo que Dios es, a lo que Dios hace y a lo que Dios dice. Eso es adoración, nos enseñaba. Y en esta mañana entonces yo quiero compartirte de que esa respuesta no debe de estar limitado o fundamentado en lo que yo veo. Eso quiero decirte en esta mañana. Entonces, quiero dividirla, esta enseñanza, en 4 puntos principales. 4, nada más que 4. El número 1 es: ¿qué es lo que estoy viendo? Y hay otra parte que ahí dice: lo visible puede ser muy engañoso. La Biblia, hermanos, está llena de interesantísimas historias de hombres y mujeres de Dios donde tenían lo visible acá, sí, llenas, que tuvieron que enfrentar, cosas difíciles, como nosotros hoy en día, que nos toca enfrentar diversas situaciones. Y ejemplo de eso es el pueblo de Israel.
¿Recuerdan a Israel frente al Mar Rojo? Llegan, o sea, salen de Egipto, Dios con mano fuerte, mano grande, Dios haciendo cosas extraordinarias a través de, por medio de ellos y todo eso. Salen de Egipto marchando y de repente se encuentran con el mar. Y ahora, diríamos como el Chapulín, ¿quién podrá defendernos? Al frente estaba el mar y detrás, ¿quién venía? El faraón con todo su ejército. Y dice la palabra, si va conmigo a Éxodo 14, 10 al 12, dice: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Y te dijimos: déjanos en paz. Déjanos seguir viviendo como esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¡Fua! Qué lindo argumento para el líder, ¿no? Moisés. Hermanos, cuando nos enfocamos en solo lo que estamos viendo, en el mar al frente y el faraón atrás, no hay adoración. Lo que hay es queja. Lo que hay es miedo. Lo que hay es angustia. Hay desesperación, frustración y ganas de volver atrás. Eso hay cuando nos enfocamos en lo que vemos. Quiero dar otro ejemplo, no me voy a detener solo ahí. Otro ejemplo, ¿recuerdan a Josafat, al rey Josafat? El rey Josafat fue un rey de Judá que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Estaba haciendo lo bueno y en su gobierno mandó a derribar los altares, mandó a que el pueblo orara, ayunara, que buscara al Señor, que lo buscaran. Josafat estaba derribando todos los ídolos. Vamos, busquemos al Señor, busquemos al Señor. ¿Hay algo malo en eso? Pregunto, ¿hay algo malo? No. Eso fue en el capítulo 19. Pero en el capítulo 20, Josafat muy tranquilo con todo su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y 2. Siempre yo me imagino a los reyes, bueno, los que son más grandes como yo, así, los pitufos. ¿Vieron que los pitufos todos? Entonces, los que son más grandes, los que son jovencitos no van a entender eso, nunca jamás en la vida. Pero yo me imaginaba al pueblo así en esa onda, todo muy feliz, cuando de repente venía Gargamel. ¡Ah! Entonces, el pueblo estaba súper alegre. Cuando en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 1 y 2 dice: después de esto, o sea, después de lo que Josafat estaba haciendo, todo hermoso, maravilloso, los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y algunos menonitas le declararon la guerra a Josafat. Y llegaron mensajeros e informaron a Josafat. ¿Vieron cuando te llegan esos mensajes de repente? No, todo estaba bien y de repente ¡zra! Y el mensaje de Josafat fue el siguiente: un enorme ejército, cariño, de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto y ya está en Hazezón Tamar, o sea, está cerquita de acá. Y Josafat quedó aterrado por la noticia. Por supuesto que tenía que estar aterrado. Yo también en sus zapatos hubiese estado aterrado. Las situaciones difíciles y complicadas llegan de repente, hermanos. O sea, llegan esas noticias y causan un shock. Directamente nos causan un shock.
No podemos negar eso que nos causa un shock. Somos humanos. Tenemos emociones, sentimientos, están ahí. No somos un robot. Cuando lo seamos, bueno. Pero el punto está en dejar que esas emociones, que el alma controle toda nuestra vida. Ahí es donde está el punto. Si dejamos que el alma domine y controle nuestras vidas, tampoco va a haber adoración firme, constante y como corresponde. Te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a vivir en un estado pleno de angustia, de miedo y terror? Yo creo que la respuesta sería no. Pero déjame decirte que eso ocurre cuando estamos enfocados en lo que vemos. Eso ocurre cuando estamos enfocados en lo que vemos. Otro ejemplo. Digo, Armando, ¿cuántos ejemplos? Bueno, David en la cueva de Adulam. ¿Recuerdan a Davidcito? David, el contexto es el siguiente. David estaba haciéndose loco en Gat ante los filisteos, babeando, así. Y huyó. Cuando lo dejaron ir, dijeron, esto es un loco, pobre, que se vaya a hacer locuras a otro lado, pero acá no necesitan más locos. Es como acá en CCF, ¿no? Conmigo es suficiente. Entonces, si vamos a 1 de Samuel 22, 1 de Samuel 22, 1 y 2, dice, entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo, como si fuera poco, sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí. Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían, ¿qué más? Bueno, como si el de David no fuera uno, ¿no? Problemas, o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser el capitán de unos 400 hombres. Qué hermoso. David había pasado de la fama inmediata, había pasado de un matrimonio reciente, porque era reciente su matrimonio también. Del peligro de los filisteos había salido, de repetidos atentados contra su vida, a vivir como un fugitivo. Y se fue nada más y nada menos que a la cueva. Y ese fugitivo fue por tiempo indefinido. No fue que le dijeron, son 2 años, David, y ya está. Tú sal corriendo que con 3 meses ya tú tienes. No, tiempo indefinido. Una situación complicada que no se sabía, él no sabía cuándo se iba a resolver. ¿Alguno identificado? Me llamó la atención de estos hombres, vieron que están ahí, una palabra, me llamó mucho la atención y es la palabra descontentos. Es como que dice, ¿por qué la Biblia puso la palabra descontentos ahí? Hombres descontentos. Y saben que me puse a buscar y el sinónimo, un sinónimo de descontentos es desanimados. ¿Sabes que las distintas aflicciones, preocupaciones, problemas, el cansancio con todo lo que estás luchando, el cansancio laboral también lo ponemos ahí, produce desánimo, produce descontento? Y te digo que produce el desánimo. Quita las ganas de adorar. Te lo voy a decir en argentino, saca las ganas de adorar. No te deja orar y no te deja orar ni adorar el descontento, el desánimo. Y el enemigo, Satanás, es experto creando situaciones alrededor nuestra que producen desánimo, que producen descontento. En nosotros los cristianos, si hacemos una encuesta casi y ponemos causa, Excel, que se la manden a ustedes a la encuesta, así para que sea privado. Estoy seguro que la gran mayoría
el 99,9% de lo que estamos acá, en algún momento o en algún área tenemos un descontento y hay un desánimo. Porque el enemigo, ese es el plan del enemigo. Producir en nosotros descontento y desánimo para producir no comunión con nuestro Creador, no comunión con el invisible y hacer que lo visible sea una barrera en nuestras vidas. En hebreo, la palabra utilizada aquí para descontentos es también amargura del alma. No estar satisfechos con tu vida. No estar satisfecho con tu vida. Y mi oración, hermanos, desde que estaba preparando esto, es que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre qué área o cuáles áreas de nuestras vidas hay descontento y hay desánimo. Porque, hermano, el descontento y el desánimo es algo grave, gravísimo, porque no nos deja adorar y al no dejarnos adorar, ¿qué produce? Queja. Y al producir queja, produce levantamiento, rebeldía. Y Dios no va con eso. Dios no va con eso. No nos deja adorar. Sigo, otro ejemplo, porque ya es el último ejemplo. Ahí está. Pablo y Silas en la cárcel. ¿Se acuerdan de ellos? Pablo y Silas estaban predicando la palabra. Estaban haciendo lo bueno también. Y de repente, dice Hechos 16, 19 al 24, ¿recuerdan esta joven que tenía un espíritu de adivinación? Y que Pablo, esos son grandes hombres de Dios, escúchenlo. Y Pablo un día se cansó. Porque fue verdad, se cansó. Se dio vuelta y le dijo, espíritu inmundo, sal. Se fue. Porque ante la autoridad de un hombre de Dios, obviamente, tiene que ir. Entonces, cuando los dueños, los que tenían a esa chica ganando el dinerito, se enteraron de que ya no había espíritu que adivinara nada, se rebelaron e hicieron una turba. Dice Hechos 16, 19 al 24, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres judíos están alborotando nuestra ciudad e enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir y practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que le arrancaran sus ropas y los azotaran. Y después de darle muchos golpes, o sea, no solo le arrancaron la ropa, no, muchos golpes, lo echaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y este los metió en el calabozo con grillos y cadenas ahí detrás. Qué escenita esta, ¿no? Muchas, pero muchísimas veces, hermanos, lo que vemos en nuestra humanidad es imposible y sin solución. Pero Dios siempre está orquestando un milagro detrás de eso. Te lo repito, Dios siempre está orquestando un milagro detrás de esto. Y ese milagro quizás no es lo que tú estás esperando, pero es un milagro de Dios. Es un milagro. Te repito nueva vez el versículo de 2 Corintios 4:18, que ese versículo nos recuerda que lo visible es temporal. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Nuestra adoración, hermanos, debe de estar basada en lo eterno. En el carácter de Dios debe de estar basada nuestra adoración. En quién es Él, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Y tengo una frase que va a aparecer acá ahora. Y es:
Adorar más allá de lo visible significa confiar en el carácter y propósito de Dios. Responder con todo nuestro ser a quien es Él, aunque las circunstancias no sean favorables. Responder con todo nuestro ser a quien Él es, aunque las circunstancias no sean favorables. Puedes decir conmigo, responder. Vamos, responder a quien Él es, aunque las circunstancias no sean favorables. Y eso me lleva al punto 2. La adoración no depende de las circunstancias. La adoración no depende de las circunstancias. Mi nivel de compromiso en adoración al Señor no debe de estar sujeto a si estoy o no con algún problema. No debe de estar sujeto mi nivel de compromiso con eso. No. Volvamos un momento a Éxodo. Estamos con los israelitas quejándose con Moisés. ¿Por qué nos trajiste? Nos hubieses dejado comiendo cebolla allá en Egipto. Estábamos bien. ¿Qué es eso de morir en el desierto? Hubiésemos muerto en Egipto, tranquilos, siendo esclavos. ¡Qué barbaridad! Y era una situación incómoda, hermanos. Hoy nosotros, con el diario del lunes, como dicen, sabemos que Dios dividió el mar. Nosotros lo sabemos. Pero imagínate tú por un momento en tu situación maravillosa que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Que tú no lo sabes. Estás ahí como en el pueblo de Israel. Imagínate Armando en el pueblo de Israel ahí. El mar al frente, encima yo que soy medio intenso, ansioso, por ahí. Delante del mar, el pueblo, el faraón detrás. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú? Quejarte también. Pero dice la Biblia, Éxodo 14, 13, 14, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Te pregunto, hermano. Moisés estaba en el pueblo, ¿no? Pregunto, ¿estaba en el pueblo o no Moisés? Sí. Moisés estaba viendo el mismo mar que veía el pueblo, ¿o no? Y estaba viendo al mismo faraón que venía detrás de ellos, ¿o no? ¿No? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? Te voy a decir lo que marcó la diferencia. Moisés conocía el carácter de Dios. Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía, entendía y aceptaba lo que Dios había dicho y prometido. Y eso marcó la diferencia de que Moisés tuviese esta respuesta de adoración frente a este problema tan grande que había delante de ellos. ¿Y qué pasó? Dios dividió el mar y el pueblo pasó en seco. ¿Y qué más pasó? Se hundió el enemigo en el mar y nunca más se supo de ellos, como dijo Moisés. Es simple, es claro. ¿Recuerdan a Josafat que dejamos también ahí en Crónicas? Dice la Biblia que Josafat, nos quedamos en que Josafat estaba aterrado. Pero no se quedó ahí. Dice la palabra que Josafat convocó ayuno a todo el pueblo. Convocó ayuno y le dijo, acá todos vamos a ayunar, hasta los animales ayunaron. Todos vamos a ayunar, dijo Josafat.
Y vamos a adorar y a buscar al Señor con todo el corazón y busquémoslo, porque la única respuesta está en Dios, dijo Josafat. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, hay algo que Josafat hizo, hermanos, y es que se levantó a orar y recordó quién era Dios. Recordó quién era Dios. Segunda de Crónicas 20, 6, 8 dice: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Recuerden la historia que eran 3 ejércitos que venían contra ellos. 3. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Comenzó a recordar Josafat. ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Josafat, hermanos, sabía que el Todopoderoso estaba de su lado. Sabía que con sus fuerzas no podían vencer Israel, a Judá sí, chiquitito. Y 3 ejércitos enormes alrededor de ellos. Pero sí conocía Josafat al Dios que no había perdido una batalla. Una batalla. Josafat sabía eso. ¿Tú conoces a ese Dios que no ha perdido una? ¿Por qué te enfocas en lo visible entonces? ¿Por qué te enfocas? ¿Por qué nos enfocamos en lo visible si conocemos ese Dios? ¿Y qué pasó entonces? Dios actuó. Se quedaron tranquilos porque también vino una palabra profética que dijo: quédense tranquilos. Es como acá cuando me decía al principio, cuando yo llegué a Argentina, que me decían así: vos quédate tranquilo. Yo decía: ¿qué? Quédate tranquilo. ¿Qué? Después entendí que era un modismo. Pero siempre me decía: quédate tranquilo, quédate tranquilo. Yo resuelvo. Bueno. Entonces, hermano, pero Dios cuando te dice quédate tranquilo, Él resuelve. Él resuelve. Entonces Dios confundió al enemigo y dice la Biblia que se destruyeron entre ellos. El pueblo solamente hizo así. Mira vos. Eso hizo el pueblo porque un hombre confió en quién es el Señor. Tercero, ¿recuerdan a David que lo dejamos en la cueva? La cueva se llamaba Cueva de Adulán. David, corriendo, huyendo, no podía ir a su casa, no podía ir al palacio, no podía ir con su mejor amigo Jonatán, no podía ir con el profeta Samuel, no podía ir ni siquiera donde su enemigo porque ya se había hecho el loco. El único lugar donde él encontró un refugio fue en la cueva. Y Adulán significa eso mismo, refugio. Eso es lo que significa Adulán. Pero David creía que el refugio iba a ser la cueva. Pero Dios le estaba diciendo: no, el refugio soy yo. El refugio voy a ser yo, tu refugio. Muchas veces, y estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos sentimos como en una cueva, ¿no? Donde hay oscuridad o donde nosotros mismos nos ponemos dentro de una cueva porque decimos, acá voy a estar tranquilo, protegido, seguro. Pero Dios no quiere que la cueva sea tu refugio. Él quiere ser tu refugio. Dios quiere ser tu refugio. Y en ese tiempo de desánimo, porque David tuvo un tiempo de desánimo, David miró a Dios. Se refugiaba en él, en su carácter. Y les cuento que
Salmos hermosos que tenemos escritos en la Biblia por David, ¿dónde surgieron? En la cueva de Adulán. Y un ejemplo de esos salmos hermosos es el Salmo 34, que yo le invito a que vaya conmigo al Salmo 34. Salmo 34 del 4 al 9. Es una belleza el Salmo 34. Le invito a que lo lea entero, solamente voy a leer un fragmento. Pero el Salmo 34, 4 al 9 dice: oré al Señor, el que estaba en la cueva, el que estaba huyendo, el que se sentía mal por todas partes, David, pero está diciendo esto: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Encontró refugio David. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, porque los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Entonces, hermanos, díganme si las situaciones difíciles y complicadas no son para Dios glorificarse. Te invito a que quites tus ojos de lo temporal, de lo visible, y colócalos en el invisible. En el invisible, aquel que todo lo puede. Y el último ejemplo, Pablo y Silas en la cárcel. También tenemos el resultado, ya lo sabemos el resultado. Dice la Biblia, imagínense, dice que los azotaron, los golpearon muchísimo a los dos. Imagino que le salió sangre, porque tenían heridas por todas partes, supongo. El dolor de una herida abierta. Y una vez yo dije, sin ibuprofeno, sin amoxicilina. No, en ese caso no utilizaríamos amoxicilina, pero supongan que sin amoxicilina. Del dolor, ¿qué hubiesen estado haciendo ellos? Quejándose, llorando, gritando del dolor. ¡Ay, Dios, tú sí eres malo! Porque se lo decimos. ¿Acaso tú no me estás viendo que estoy sufriendo? Esto es doloroso. Es verdad que es doloroso. No estamos negándolo, es verdad. Pero dice la palabra, en Hechos 16, 26 al 30, que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar, los muchachos. A orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos lo escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué cosa esa? ¿Quién lo habrá hecho? El carcelero se despertó y al ver las puertas de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque creía que se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ver ese Dios y tener ese Dios que produjo esto? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Listo. Hermanos, cuando nuestra adoración, cuando tu adoración se enfoca en el invisible, afecta a quien está alrededor. Afecta a quien está alrededor. A veces, la mayoría de las veces, hermanos, somos egoístas. Y solo yo. Y esto me está pasando a mí. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me está pasando a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo?
Porque estamos mirando solamente lo visible. Pero si empezamos a mirar al invisible, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viviendo es para Dios glorificarse y bendecir al otro también. Tú me dices, ¿qué puede bendecir al otro? Sí, puede bendecir al otro tu respuesta de adoración en la situación que estás viviendo. Y eso me lleva al punto 3. Adorar más allá de lo visible requiere una fe activa. Adorar más allá de lo visible requiere de una fe activa. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice que cuando nos acercamos a Él debemos creer que que Él existe. Pero fe en qué? En Dios, en su carácter, en que Él va a estar siempre, en que Él va a estar. El Salmo 100, versículo 5, dice, pues el Señor es bueno. Ese es el carácter de Dios, ¿eh? El Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para, y su fidelidad continúa. Ese es el carácter de nuestro Dios, hermanos. Es bueno, su amor permanece siempre, es fiel, es justo, independientemente de tus circunstancias. Te repito, Dios es bueno, es fiel, es justo y está lleno de amor, es amor, independientemente de tus circunstancias. Entonces, Jesús es el ejemplo maravilloso y extraordinario de alguien que confió plenamente en el carácter del Padre. Tanto así confió en el carácter de nuestro Dios Padre que sufrió muerte y muerte de cruz porque sabía en quién había puesto su confianza nuestro Señor, en el Padre. En el Padre. Tuvo un sufrimiento visible, pero lo que venía invisible era mucho mayor. Estamos nosotros acá ahora, todos nosotros. Gloria a Dios por eso. Y quiero darte en esta mañana, mi último punto, el 4, unos consejos para adorar más allá de lo visible. Te voy a dar unos consejos que son importantes tener. Yo estaba pensando, ¿qué le pongo? Consejos, puntos, esto, no, bueno, consejos para adorar a Dios. Y si tienes lápiz y papel, agarra, bueno, puedes sacar el note del celular y anotar esto. 1, puedes decir, ¿cómo hago para adorar a Dios en medio de lo visible? ¿Qué puedo hacer? Bueno, 1, enfoca tu corazón y tu mente en lo eterno, lo invisible. Es decir, que es un cambio de enfoque, tenemos que tener ahora, un cambio de enfoque. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto, hermano, requiere intencionalidad. Repito, requiere intencionalidad. No es que yo, listo, voy a enfocarme en el Señor. No. Yo debo de levantarme cada día con la intención de enfocarme en el invisible. No negamos la realidad, como decía ahorita. El apóstol Pablo habla de tener ese enfoque celestial. Enfocarnos en lo eterno. Primero dijimos, enfoca tu corazón y tu mente en lo invisible. Segundo, medita en la fidelidad de Dios y su palabra. Medita en la fidelidad de Dios y su palabra. Algo que mencionábamos hace un rato cuando adorábamos es
es el hecho de recordar. Recordar la fidelidad de Dios, hermanos. Y es cierto, somos olvidadizos. Dios divide el mar. Dios lo divide y cruzamos el mar. Y es, Dios cruzó el mar, nos hizo cruzar el mar. Dios nos hizo cruzar el mar. Dios nos hizo cruzar el mar. Y cantamos y celebramos porque Dios nos hizo cruzar el mar. Pero llegamos a un lugar donde hay agua amarga y nos olvidamos de que Dios nos hizo cruzar el mar. O solo a mí me pasa. Hermanos, es importante recordar lo que Dios ha hecho. Es importantísimo. Y vuelvo y te lo recuerdo. Es importante recordar. Hay bendición en recordar. Porque recordar nos enfoca también. Recordar nos enfoca en el invisible. Hay muchas veces en que en casa, con Romy, pasamos por alguna situación y esto es algo que nosotros empezamos a hacer. ¿Tú recuerdas esto? Y Romy me dice, ¿y vos recordás esto? ¿Y vos recordás esto? Es verdad. Es verdad. Y comenzamos a enfocarnos nueva vez. Enfocarnos. Y es como decir, esto también lo va a hacer el Señor. Esto también lo va a hacer el Señor. O no nos pasa eso, hermanos. No nos pasa. Entonces te invito, hermano, amigo querido que está aquí. Recuerda lo que Dios ha hecho. Lo que está en la palabra recuerda. Pero también recuerda lo que Él ha hecho por ti personalmente. Lo que ha hecho por tu familia. Lo que ha hecho en los otros también. La Biblia dice que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siéndolo. Y mencionamos en el Salmo 100, verso 5, que su carácter es bueno, fiel, justo, amor. El Salmo 77, 11, 12, el salmista David, otra vez, dice, me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Hermanos, recordar fortalece nuestra fe. Lee la palabra, vive la palabra. Recuerda la grandeza de nuestro Dios. Recuérdalo. Tercer consejo. Elige la gratitud en lugar de la queja. Agradece a Dios, no solo por lo que Él ha hecho, sino por quien es Él. Por lo que Él es, agradécele. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nuestro enfoque de lo visible a lo invisible. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuarto consejo, adora en comunidad. Adora en comunidad. Y acá puedo darte muchos versículos, pero adora en comunidad. Ven, asiste a los lugares donde estamos todos reunidos, congregados, adorando al Señor. Hazlo. Y en lo íntimo, rodéate de gente, rodéate con gente que te animen y que te ayuden, hermano. Que te ayuden a fijar los ojos en Cristo, especialmente en los tiempos difíciles. Pero también rodéate de gente en los que tú puedas confiar y en los que tú puedas decirle, puedas ser sincero y decirle, estoy viviendo esto. Me está pasando esto. Me estoy sintiendo desanimado. Que puedas decirlo. Estoy así.
Y que esos hermanos íntimos cercanos puedan llevarte a enfocarte en Cristo nueva vez. Que puedas mirar a Cristo nueva vez. Eso es importantísimo, hermano. Y te podría decir Salmo 133, 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor. Podría mencionar también Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Podría también mencionar 1 de Corintios 15:33, donde el apóstol nos dice que cuidado con algunas compañías. Algunos amigos pueden dañarnos, pueden corrompernos. Eso dice el apóstol Pablo. Y también podría mencionar 1 de Tesalonicenses 5:11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal cual lo hacen. Adoremos en comunidad, hermanos. Adoremos en comunidad. Y por último, entrega todo tu ser al Señor. Entrega todo tu ser al Señor. Reconoce que la adoración no es solo un acto externo, sino una respuesta integral de tu mente, corazón, emociones, voluntad y cuerpo. Eso es importante porque a veces solamente pensamos que es solamente lo interno, emociones, corazón, pero también es una respuesta del cuerpo físico al Señor. Adora incluso cuando no tengas ganas. Ay, es que no tengo ganas. Adora. Ay, vine a la reunión y no tengo ganas. Adora. Ay, es que me voy a quedar en casa porque no tengo ganas. Ven a la reunión. Es que no tengo ganas. Ve. Es que no tengo ganas. Hazlo. A Dios se adora aún no teniendo ganas. Porque cuando le adoramos nos enfocamos. Nos enfocamos en el invisible. Y quiero pedirte por favor que te pongas de pie, ya estamos terminando. Marcos 12:30 dice: ama al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y hay un versículo también en Primera de Crónicas 16, 11 al 12 que dice: busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha hecho, que ha realizado, y las resoluciones que ha dictado. Una vez más, la palabra que nos dice: recuerden, recuerden, recuerden. Y yo quiero invitarte a que tomes un minuto y cierres tus ojos. Un minuto. Es mucho, quizás un minuto, pero te voy a dar un minuto, vamos a ver, para que recuerdes algo que Dios haya hecho en tu vida. Algo de eso grandioso que Dios ha hecho. Te invito a que recuerdes. Recuérdalo ahora. Me voy a quedar en silencio para que recuerdes. ¿Ya lo recordaste? Dime si al recordar esta grandeza de Dios no te hace adorarlo. ¿No te hace adorarlo recordar eso?
Y ese mismo Dios que hizo eso contigo en ese momento, lo va a volver a hacer. Lo puede volver a hacer. Lo puede volver a hacer. Porque es el mismo. Él no ha cambiado. En Él no hay sombra de variación. No lo hay. Santiago 1, del 1 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, es el Señor que pone a prueba con las dificultades, hermanos. Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor, hermanos. Ese problema económico, ese problema en la casa, ese problema en el trabajo, ese problema, llámese como se llame, es permitido por el Señor. Pero no simplemente permitido, ya es para que nuestra fe sea probada. Es eso, para que tu fe y mi fe sean probadas las dos. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Vas a seguir enfocándote en lo que estás viendo, sabiendo que es una prueba en la que está probándose tu fe literalmente? ¿O vas a comenzar a mirar allá arriba al invisible? ¿Qué vas a hacer con esa situación? ¿Qué vas a hacer con la situación que estás viviendo? ¿Vas a salir corriendo a buscar la solución? Quédate tranquilo, dice el Señor, y enfócate en Él. Él es el que tiene la solución. Él es el que tiene la solución. Ese Dios que recordaste ahora mismo, lo va a hacer otra vez. Lo va a hacer otra vez. Pero hay que enfocarse en Él. Hay que enfocarse en nuestro gran Dios. Hermanos, y hay un resultado maravilloso cuando nos enfocamos en el invisible. ¿Te gusta la paz? Cuando te enfocas en el invisible, te aborda, te envuelve una paz sobrenatural. Y ahí es donde entramos a ser de bendición a los demás y comenzamos, pero podemos decir, ¿qué le pasa a Juan con eso que está viviendo y no? Y mira la paz que tiene. ¿Qué le pasa a Luli que está con tal situación y mira cómo está? Estoy confiando en el invisible. Estoy confiando en el invisible. Y tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz. Filipenses 4:7. La paz de Dios guardará tu corazón. La paz de Dios guardará tu corazón, dice Filipenses 4:7. Cuando eliges adorarlo, la paz de Dios cubre tu corazón. Segundo, fortaleza renovada. En Isaías 40:31 dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas los que esperan en el Señor. Paz, fortaleza. Y tercero, un testimonio poderosísimo de lo que Dios hace, hermano. Un testimonio maravilloso de quién es Dios. Y un testimonio maravilloso, así como leíamos al principio de este joven de Nick. Un testimonio maravilloso que lo difícil, lo visible, lo que todo el mundo daba por perdido, Dios lo tornó en bendición para todo el que está alrededor. Hermanos, ese es el resultado: paz, fortaleza y el testimonio de que Dios es el que hace todo posible, de que de Él es la gloria, de que de Él es la honra y solo Él es merecedor de toda alabanza. ¡Aleluya! Adorar en medio de las situaciones difíciles inspira a los demás. Te inspira a ti e inspira a los demás. ¿Quieres ser de bendición para otros también? Adora. ¿Quieres que el Señor manifieste su poder y su gloria en ti? Adora. Adora mucho más allá de lo visible. Adora mucho más allá de lo visible.
Adorar más allá de lo visible no es fácil, hermanos, no lo es.